esa mano fuerte. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Honra a ti, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tú permitirnos, Señor, de darnos, Padre de las glorias, este momento tan sublime para ti, Señor, de adorarte, glorificar tu nombre, Señor. Bendecirte, mi Dios, como tú te mereces, Padre. Oh, mi Dios, te pido ahora, mi Dios, por este lugar, mi Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, permanezca aquí con nosotros siempre, mi Dios. Que hoy, mi Dios, nos vamos a gozar, mi Dios, de tu plenitud y de tu presencia, Padre. Amén. Te pido, mi Dios, que el mensaje que tú has puesto en el corazón del pastor, mi Dios, que sea un mensaje, mi Dios, de refrigerio para nuestro cuerpo, mi Dios. Que tú le des a él, Señor, toda la inteligencia y toda la capacidad. Que él hable a través de ti, mi Dios, para que nosotros podamos, Señor, gozarnos y disfrutar, Señor, de tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a los hermanos, muchísimas gracias a los hermanos de la alabanza. Y en esta mañana les damos a todos y cada uno la bienvenida. Nos gozamos en el Señor de tenerles aquí en este lugar con nosotros y poder disfrutar este tiempo de comunión y de crecimiento en la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos, primero la bienvenida, ¿verdad? Recordarles siempre, como nos dice Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. Y también nos recuerda la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 2, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como hijos amados de Dios, benditos con toda bendición, les damos la bienvenida a todos y cada uno, a los que nos ven en línea, ¿verdad? También nos gozamos en el Señor por este privilegio de poder tenerles con nosotros. Rogamos a Dios que todo el material que usted encuentre en la página de YouTube sea para su crecimiento y desarrollo espiritual, ¿verdad? Que todo lo que usted fructifique sea para la gloria de Dios. En esta mañana algunos anuncios, siempre recordarle que estemos en oración por el Ministerio de Evangelismo. La necesidad es constante. Recuerde la palabra de Dios. El Señor Jesús mismo nos dijo: orad al Señor de las mies para que Él envíe obreros a la mies, porque la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿verdad? Oremos para que siempre haya esa disposición en el corazón de los hermanos
y que el ministerio de evangelismo pueda marchar como lo estaba haciendo, ¿verdad? Oremos también personalmente para que nosotros podamos tener esas oportunidades en las que testifiquemos a otros de la palabra de Dios y de la gran salvación que solamente hay en Cristo Jesús. De igual manera, recordarles acerca de la Iglesia Pregunta. Vamos a tener la siguiente sesión de la Iglesia Pregunta el día 20 de julio, después del servicio. Vamos a tenerlo después del servicio aquí. Y la idea es abordar inquietudes de carácter doctrinal que pudieran surgir de todas sus interacciones. Cuando usted ve una película, ve una canción, lee un artículo o ve algo en la internet, ¿verdad? Esto puede tratar de introducir en usted otras enseñanzas que van contrarias a la Escritura o que no necesariamente son conformes a la Escritura. Entonces, para tratar de mantener pura la doctrina, hemos procurado crear este espacio para que todos podamos traer esas inquietudes y edificarnos mutuamente mediante el hecho de volver a la Escritura como nos está mandado por Dios en primer lugar y también por todos los siervos del Señor que fueron fieles a la palabra de Él. Así que no se olvide, ¿verdad? El domingo 20 de julio tenemos, ¿verdad?, la Iglesia Pregunta. De igual manera, quería recordarles a todos acerca del culto de oración, ¿verdad? El culto de oración los miércoles a las 6 de la tarde, ¿verdad? Es necesario que nosotros participemos, ¿verdad? Ya sea de manera presencial, viniendo aquí al templo o participando mediante todas esas peticiones de oración. Ninguno de nosotros puede decir que no tiene problemas o no tiene algo por qué pedir, ¿verdad? A veces optamos por el hecho de no pedir, pero no necesariamente es la razón verdadera. Simplemente es necesario volver a esa práctica, como dice el apóstol Pablo, orar sin cesar, ¿verdad? Orar sin cesar, hacer de esto una disciplina para nuestro crecimiento y nuestro provecho. Así que a todos les invitamos de esta manera a participar. A continuación, una cosa más, el día de hoy no vamos a tener la cena del Señor, ¿verdad? Tenemos 2 diáconos que se nos fueron de vacaciones, así que lo vamos a tener el próximo domingo, así que no pierda de vista esto. El próximo domingo los hermanos aquí presentes van a liderar todo lo de la cena del Señor para que todos así participen. Les ruego que por favor, los que nos vean en línea, que no vinieron hoy, cualquiera que sea la razón, si están disfrutando unas vacaciones bien merecidas, Dios los bendiga, pero el próximo domingo, ¿verdad?, puedan estar aquí y poder participar de la cena del Señor. A continuación, ¿verdad?, le tocaba la lectura bíblica a mi hermano Froilán Ortiz, pero yo le voy a pedir a mi hermano Steven, si puede, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 17, hermano Steven. Si nos puede bendecir, se lo voy a agradecer. Gracias, hermano. Bien, buenos días para todos, hermanos. Como el pastor dijo, la lectura va a estar en 2 de Corintios, capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 17. Y lo leemos antifonalmente de la siguiente manera. Amén. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.
que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Juntos, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Señor, gracias te damos por esta tu bendita palabra y por permitirnos leerla y escudriñarla cada día en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 1, 1, 2, 3. Amén, gloria a Dios. Hermano, muchísimas gracias, Dios le bendiga. Gracias, hermano. Bueno, a continuación le vamos a pedir a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? Dios los bendiga, y a los maestros, muchas de ustedes levante el Señor de estos niños una generación que resplandezca para su gloria. Y a sus maestros, Dios les bendiga y muchísimas gracias por la obra de amor y el servicio que hacen para la formación de estos niños. Nosotros que nos quedamos aquí ahora vamos a ver en el capítulo 6 de Hebreos cómo se nos dice acerca de Jesús que para siempre es un sumo sacerdote. Y se introduce por segunda vez el término según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Esto quiere decir que el sacerdocio que se le atribuye al Señor Jesucristo no es el sacerdocio de los hombres, ¿verdad? No es un sacerdocio humano que venía, por ejemplo, en el caso de Israel, por la tribu sacerdotal de Leví, sino que al contrario, se le atribuye un sacerdocio que es antes de la descendencia de Abraham. Por lo tanto, se le atribuye el sacerdocio divino, ¿verdad? Y hemos visto en cuanto a este sacerdocio que en primer lugar es perfecto, porque dice que Cristo fue sin pecado. Vemos también que es compasivo, es un sacerdocio compasivo. ¿Por qué razón? Porque también dice la Escritura en el capítulo 4 que Jesucristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. Esto quiere decir que Él puede ser o tener la empatía de entender nuestro dolor, de entender nuestra tristeza y no necesariamente venir a acusarnos. Fíjese qué gran cosa es que muchas veces el que nos puede acusar no nos acusa. Y el que no tiene la integridad para acusarnos es el que lo hace. ¿Usted puede ver eso? O sea, el que tiene maldad es el que acusa al otro que tiene maldad. Y Dios, que podría acusarnos a todos porque es en primer lugar santo, 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 no lo hace, sino que decide interceder por nosotros. A esto se refiere el sumo sacerdocio de Jesús. Sí, y lo vamos a ver más a profundidad cuando lleguemos al capítulo 7, como dice que nos conviene un sacerdote como Jesús. ¿Por qué? Porque por cuanto ya no muere, dice, intercede para siempre. Intercede para siempre. ¿Y por qué Jesucristo intercedería para siempre por nosotros si se nos ha enseñado todo el tiempo que cuando nosotros venimos a Cristo no podemos pecar? ¿Por qué Jesucristo intercedería por nosotros si se nos ha enseñado en la tradición evangélica y en la tradición de la iglesia de que una vez que nosotros venimos a la fe no podemos pecar o no pecamos? Se fija que hay una gran contradicción simplemente por no conocer la Escritura. Hay tantas cosas. El día de ayer de nuevo estudiando con mi suegra la palabra de Dios, porque tengo un curso de Biblia en la iglesia donde está en Nueva York, llegábamos al capítulo 16 de Juan. Jesús le está hablando a los discípulos y les dice, no los voy a dejar huérfanos, me voy a ir, pero voy a enviar a otro consolador, el cual vendrá y convencerá al mundo, dice,
de juicio, de justicia y de pecado. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? No creer en Él, no creer en Jesús. A ese pecado se le llama incredulidad. Pero de ese pecado casi no habla la iglesia. La iglesia a veces, lamentablemente, hermanos, se los tengo que decir, tiene un morbo, porque solo habla de los otros pecados, pero no habla de ese pecado. Y es el mayor de todos, claro que sí, porque todos los otros pecados son perdonados con creer, pero si no crees, estás condenado a muerte. Y la iglesia no habla de ese pecado. La iglesia tiene un afán de hablar de todos los otros pecados que el mundo comete y lo dice con insistencia, con consistencia, con persistencia, pero del pecado de no creer en Jesús, de ese no habla la iglesia y esta es una deficiencia muy grande. ¿Sabe por qué? Porque aún nosotros aquí en la iglesia, cuando pretendemos delante de Dios decir ser una persona que no somos, estamos defraudando a Cristo. Si yo les digo a ustedes que yo soy perfecto, entonces en teoría yo no necesitaría de Cristo. Pero como no es cierto, necesito de Cristo todos los días, tal como todos ustedes. Por eso Juan 15 también dice en el versículo 5, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Que es necesario crear una relación con Él, una relación de dependencia. Una relación de dependencia, donde yo llevo mi flaqueza, yo llevo mi fragilidad, yo llevo mi debilidad, yo llevo todas mis imperfecciones para poder asirme de Él en la esperanza de que Él es mi justificación. Cuando yo logro vivir de esa manera, entonces realmente traigo gloria a su nombre. Y es necesario que hoy veamos este pasaje con mucha atención, porque es precisamente el pasaje que más usan las congregaciones, yo les diría hasta sectarias, demónicas, que hablan de que la salvación se pierde. Solamente por la mención del pasaje que vamos a ver a continuación. Cuando yo digo que la salvación se pierde, estoy honrando a Cristo. Yo le estoy diciendo a Cristo, ¿sabes qué? Tu salvación no es eficaz. Porque estos hombres imperfectos pueden invalidarla. Cuando yo digo que la salvación de Cristo se pierde, dejo de atribuir a Cristo todo poder. No estoy glorificando su nombre. Cuando yo predico a la iglesia, lo que ustedes hagan los puede poner en un término de condenación. Lleva a la congregación simplemente a perder la esperanza en Cristo. Y el error de perder la esperanza en Cristo es que erróneamente buscamos volver a empoderarnos nosotros. Es decir, engañados en nuestra mente, pensamos, mis buenas acciones me van a poner delante de Dios, me van a poner en bien. Eso nos lleva casi a un término infantil, como cuando una mamá venía en la noche y nos daba un besito y decía, pórtate bien para que puedas ir al cielo. ¿Alguien se acuerda de eso? Cuando la mamá venía, pórtate bien para que puedas ir al cielo, y yo no creía que era cierto. Hay muchos que se portan bien, pero no creen en Jesús, el camino, la verdad y la vida, y no les sirve de nada. Es hora que como iglesia comencemos, como decía el capítulo pasado, a ejercitarnos en la palabra de Dios, para ya no ser niños que necesitan leche, sino venir a ser cristianos maduros, completos, que entienden el consejo total de la palabra de Dios. De manera que esto es lo que nosotros somos, pecadores salvos por gracia, imperfectos, sin Cristo condenados a una muerte eterna, pero por Cristo pecadores salvos por gracia, herederos de la vida eterna y de todas las promesas de Dios. Pero ya no debe de ser mi motivación ni mi intención tratar de poner en mí algo que en primer lugar no hay. Esto no puede ser. Mis amados hermanos, en primer lugar, antes de orar y tener lectura bíblica,
Quisiera comunicarles a ustedes del parte del hermano Jacobo Bilger, ¿verdad? Muchos saludos, él está ahorita en California, yo le prometí que les iba a anunciar estos saludos a ustedes como iglesia, ¿verdad? Que siempre ora por todos nosotros, pues, y que espera pronto poder vernos. Ahorita está en el sol de California, él no regresa hasta dentro de 2 o 3 semanas, pero desde aquí le enviamos un saludo a él. La otra petición que tenía es con respecto a la madre de nuestro hermano Luis Gómez, ¿verdad? Ella se llama Dialis Marisa Lagares. Ella sufrió una caída en Nueva York y se fracturó el primer disco de la columna vertebral. Y tiene una operación este próximo 9 de julio donde van a tratar de tomar cuidado de ese problema, ¿verdad? Pero hermano Luis nos pidió que oráramos por eso y así lo vamos a hacer en esta mañana. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana por el privilegio inmerecido de acercarnos a ti, Señor, de poder interceder los unos por los otros mediante la oración. Queremos pedirte por Dialex Maritza Lagares, Señor, pidiéndote por ella, por esta operación del 9 de julio, Señor, rogando que los médicos tengan toda destreza, toda sabiduría de parte de ti, que los médicos sean instrumentos en tus manos, Señor, para que esta operación sea un éxito y Dialis pueda recuperar, Señor, toda movilidad y toda fuerza. Ayúdale en estos días que el dolor es, Señor, grande en su cuerpo, Señor. Ayúdale a tener descanso, a tener paz, a tener confianza de que tú tienes control en medio de todas las cosas. Y, Señor, como tú eres siempre un Dios de propósito, te rogamos que en este tiempo, esta experiencia, pueda ayudar a la fe de Dialis, Señor, para que ella pueda creer en ti, Señor. Pedimos por toda la familia, los que están en Nueva York como los que están aquí, nuestro hermano Luis, Ana y sus hijos, y toda la familia que puedan, Señor, depositar su fe completamente en ti, Señor. Que tú les bendigas y les ayudes a tener ese discernimiento. De igual manera oramos por nuestro hermano Jacobo Bilger, Señor, pidiéndote por él, que seas tú siempre fortaleciéndole, animándole a que continúe como lo ha hecho hasta el día de hoy, comunicando la palabra tuya, Señor, el mensaje de que la salvación solamente es en Cristo Jesús. Bendícelo en este tiempo con sus familias y amigos en la costa oeste, Señor, y que cuando sea tu voluntad y él regrese aquí, también regrese con el mismo ánimo dispuesto, Señor, para poder comunicar siempre tu palabra. Que así como él ora por nosotros como iglesia, también nosotros podamos mantenernos orando por él, Señor. Te damos gracias por esta comunión entre hermanos y queremos rogar también esta mañana por todos aquellos hermanos que están enfermos, de los cuales nosotros no sabemos siquiera qué padecimiento tienen. Tu mano de sanidad, de amor y de misericordia esté sobre ellos y les sane. Por amor a tu nombre, Señor, haz esta misericordia en las vidas y que haya testimonio para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos, también vamos a leer la palabra de Dios y esta se encuentra en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 hasta el 20, ¿verdad? La palabra bendita y santificada por Dios dice de la siguiente manera. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor por este día, por todas tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por podernos levantar, Señor, y poder usar nuestros sentidos para tu gloria. Gracias por este tiempo y este espacio que tú has facilitado para que en él seamos edificados. Gracias por tu palabra, la cual tú has defendido, la cual has guardado, Señor, hasta el día de hoy para que nos podamos alimentar de ella en esta mañana. Rogamos que como está prometido en tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella, Señor, nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nosotros vamos a ver entonces en este pasaje cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos enseña en primer lugar, de acuerdo a la tradición judía, el poder entender cómo en el cumplimiento de los tiempos, en algún momento es necesario ver cuándo las enseñanzas son un rudimento. ¿Qué significa un rudimento? ¿Qué significa un rudimento? Algo primitivo, aquello con lo que se comenzó, ¿verdad? Y dice Pablo, es necesario que dejemos esos rudimentos. ¿Para qué? Para que en el pleno ejercicio del conocimiento de la palabra de Dios podamos crecer en el conocimiento de Cristo. Crecer en el conocimiento de Cristo. Y esto debe de ser de mucha importancia para nosotros. ¿Correcto? Claro, dejar por ejemplo los rudimentos de la ley, dice el hermano Rafael. ¿Y por qué esto es necesario? Porque simplemente la ley representa el viejo pacto. Y ahora la iglesia está llamada a vivir en el nuevo pacto, que es mediante la sangre de Cristo Jesús. De manera que entendiendo eso, hay un rudimento que fue la ley de Moisés, en la cual se nos enseñó cómo hay una perfección en todas las virtudes de Dios. Y esa perfección, usted créalo o no, para nosotros es inalcanzable. Por mucho tiempo los hombres pensaron, bueno, yo no he matado a nadie, nunca le he quitado la vida a nadie, por lo tanto yo no soy un homicida. Y aparece en escena el Señor Jesucristo hace 2000 años y le dice, no, tú has tenido odio por alguien. Aunque no tocaste a esa persona, el haber tenido odio en tu corazón delante del Dios vivo es homicidio. Entonces, todavía Cristo, no solo que estaba difícil ya, sino que Cristo sube la barra más alto, el estándar más alto, de manera que no hay esperanza para ninguno, excepto ¿quién? Excepto Él mismo. Y esa fue la intención de la ley. La intención de la ley no es, como muchos la interpretaron, el hecho de que Dios la dio para que la cumpliéramos. En primer lugar, hermano, ¿cuál es el escenario cuando Dios da la ley de Moisés? ¿Cuál es el escenario? Moisés está en la cumbre, comunicándose con Dios. Dios está escribiendo en la piedra, según el testimonio de la palabra de Dios, escribiendo los mandamientos, los 10 primeros, por ejemplo. Y abajo, ¿qué está pasando en el campamento de Israel? Desastre. En ese contexto es que se está dando la ley. No se queda en la cumbre del monte.
Quédese en el contexto que mientras está sucediendo el hecho de la cumbre del monte Sinaí, abajo el mundo está perdido en idolatría. Y esto que no es el mundo idólatra de Egipto, que ese ya estaba perdido también, sino que el Israel que estaba supuesto a creer en él, a buscar de él, a recordar el testimonio de Abraham, Isaac y Jacob, se le olvidó. ¿Y qué cree que puede pasar con la iglesia hoy? Lo mismo. Lo mismo puede pasar con ese es el peligro que hay y por eso la insistencia en la doctrina. Usted no va a escuchar, si usted es curioso y lee la epístola del apóstol Pablo, todo el tiempo su principal preocupación era la pureza de la doctrina. ¿Y por qué es importante la pureza de la doctrina? Porque todos los hombres, nosotros, queramos aceptarlos o no, somos susceptibles a la idolatría. Somos susceptibles a la idolatría. Usted sabe que en la tierra, por ejemplo, hay una idolatría muy común para todos nosotros, se llama patriotismo. Sí. Vemos en la patria algo que nosotros no podemos traicionar, no podemos quebrantar. Y dice Pablo en Filipenses capítulo 2 que nuestra ciudadanía es celestial, o sea que no pertenece a ninguna de las naciones de la tierra. Pero nosotros no lo vemos como una falla. ¿Por qué razón? Porque en los rudimentos de nuestra educación se nos inculcó ese amor por la tierra en la que nacimos. ¿Sí o no? Entendámoslo. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, cualquier lealtad que yo ponga por encima de Cristo me lleva a faltar a las Escrituras. Sí, me lleva a faltar a las Escrituras. Por eso debo de ser comedido, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa ser comedido? Darle importancia, pero nunca mayor importancia a la que tiene la palabra de Dios. Esas cosas nosotros no la vemos como pecado, porque en nuestra mente se nos, mira, todo lo que es malo, asesinato, mentira, idolatría, fornicación, adulterio, todas esas cosas son malas. Estas otras no. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Se los he dicho, los mismos adventistas que dicen guardar el Shabbat, y a varios los he agarrado movidos. ¿Ah? A uno lo agarré diciendo, tú, cuando saliste de la iglesia, ¿verdad? El sábado, ¿qué fuiste a hacer en la casa? No, fuimos a la casa y mi esposa puso a calentar unos frijolitos. Oh, encendió fuego. Tú has leído Levítico 23:5, dice que no encenderá fuego en el día del Shabbat. O sea que tú traicionaste el Shabbat. ¿Y por qué lo traicionó? Por desconocimiento, pero además ¿por qué? Porque no podemos cumplir con la ley de Dios, no podemos. Si usted me dice hoy, pastor, un momentito, yo cumplo con la ley de Dios, así. Entonces la próxima vez que tú agarres un adúltero, tienes que salirte con él fuera de la ciudad y matarlo a pedradas. ¿Tú vas a hacer eso? Tú sabes que tienes la pena de muerte o cadena perpetua en el sistema jurídico de este país. Tú no puedes cumplir la ley de Moisés, ni yo tampoco. ¿Y por qué no podemos cumplirla? Porque no estamos llamados a cumplir la ley de Moisés, porque no podemos. Dios no nos va a pedir lo que no podemos. Jesucristo nos dice en el Nuevo Testamento, nadie puede dar lo que no tiene. Y si la ley de Dios, la base de la ley de Dios, ¿cuál es? La santidad. Dios es santo, santo, santo. Por lo tanto, yo que soy pecador, 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 no puedo cumplir la ley de Dios porque no puedo dar ese fruto. Y si yo se los impongo a ustedes, mi amado hermano, ustedes van a sufrir y no van a poder cumplirla tampoco. Es injusto. Y no es el requerimiento de Dios. El Señor Jesús, la Santa Cena, lamentablemente no la tuvimos hoy, ¿verdad? Bendición a todos los hermanos que no vinieron. Espero que estén aquí el próximo domingo para celebrarla. Cuando Jesús levanta la copa, después de haber cenado, dice, tomad, bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. En simbolismo era la sangre de Cristo Jesús que iba a ser derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Eso era. Y nosotros teníamos que verlo de la misma manera. Estamos llamados a verlo de la misma manera. Entonces, vamos a ver en este pasaje, en primer lugar, cómo
el autor comienza y nos dice en primer lugar que prosigamos adelante como hacia la perfección. Y mire lo que dice aquí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjense bien, no está diciendo dejando la doctrina de Cristo, pero dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué significa todo esto? Y lo va a explicar ahora a continuación. Vamos adelante a la perfección. Dice, tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que volvernos adultos en la palabra de Dios y no niños. Dice aquí, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué significa el arrepentimiento de obras muertas? ¿Qué significa? Un ejemplo muy común para los que lo han conocido, lo pueden ver. Hay un evangelista, en California, se llama Ray Comfort, ¿verdad? Él tiene Living Waters University, ¿verdad? Y enseña un modo de evangelismo que es el siguiente. Usted va a las personas y usted les pregunta, ¿usted mentiste? ¿Tú mentiste alguna vez? Por supuesto que todo el mundo te va a decir que mintió, ¿verdad? Todo el mundo te lo va a decir. Entonces, bajo estos estándares, tú mentiste, tú adulteraste, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Entonces, ¿cómo eres delante de Dios? Culpable. Y aquí es donde está el problema. Él les dice, primero tienes que arrepentirte de todo eso y luego creer en Jesús. ¿Usted sabe cuándo va a pasar eso? Nunca. Nunca. En primer lugar, porque si yo me encuentro a alguien que está atrapado en los vicios, él me puede decir con su boquita linda, yo me arrepiento de todo lo que hice. ¿Y qué va a pasar en una hora cuando yo no esté ahí cerca? Vuelve a hacer lo mismo. Y vuelve a hacer lo mismo porque la concupiscencia que está en el cuerpo te arrastra al pecado. Te arrastra al pecado. Pensar que tú vas a tener control sobre el pecado es morir en el engaño, porque en primer lugar fue el pecado el que te hizo tropezar. De manera que siendo reo de muerte tenías necesidad de Cristo. No te olvides de eso nunca. No te olvides de eso nunca. Entonces, aquí vamos a ver nosotros, como dice aquí, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. El hombre dice, yo sí me siento mal, me arrepiento de haber hecho esto. Hay algunos, y a esto se le llama en inglés cold-blooded murder. Dice, es un asesino que no tiene compasión, no tiene ni nada en el rostro que dice. Pero otros, cuando ven que tienen una vida en prisión o que van a la pena de muerte, ¿qué hacen? Ay, yo me arrepiento de lo que hice. Ahora te arrepientes, porque estás viendo las consecuencias, si es que en algo te pesa. O sea, ¿será un arrepentimiento ese genuino? No, por lo tanto también nosotros, allí está el infierno, y si yo no me arrepiento de estas cosas malas que hice, voy para el infierno, ¿qué hago? Le digo a Dios que estoy arrepentido. El problema es que Dios no escucha mi voz, Dios ve mi corazón y Dios ve mi mente. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Creer en Cristo Jesús. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creer en el Señor. Aceptar los términos de la salvación de Dios. No tratar de engañar a Dios porque no se puede. Es absurdo y la gente por desconocimiento de Dios cree que puede hacerlo. Dios no es otro hombre. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo hará. Y si Él dijo que la paga del pecado es muerte, a menos que tengamos a Jesús, lo que vamos a cosechar del pecado es muerte. Dios no se contradice. Ahora bien, dice aquí, echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Y por qué dice que la fe en Dios es un rudimento? ¿Por qué dice Pablo que es un rudimento? Porque hoy todo el mundo dice que tiene fe en Dios. El problema es que en la mente de aquel, su Dios es un ídolo. En la mente del otro es un animal. En la mente del otro es un espíritu. ¿Cómo se llaman los de las ánimas, verdad? Que piensan que el árbol es Dios, la piedra es Dios, porque todo tiene un espíritu y todo eso es Dios, pues. No es lo que enseña la Escritura. La creación no es Dios. Dios es el que hizo la creación, pero esa diferencia los hombres no la pueden hacer. Entonces, cuando dice el rudimento de la fe en Dios,
¿Tú tienes fe en Dios? Oh, yo sí creo en Dios. ¿Y cómo es que crees en Dios? Oh, porque lo siento cuando respiro. Y no hay ni un solo testimonio de la palabra. ¿Y la palabra qué dice? Fe viene por el oír, ¿y el oír qué cosa? La palabra de Dios, Romanos capítulo 13. Si yo no conecto cualquier experiencia que yo tenga, un sueño, una visión, una revelación, que Dios me tome y me lleve hasta el tercer cielo, si yo no lo conecto con la Escritura, esa experiencia es peligrosa. Porque ahora esa experiencia en mi mente está sustituyendo a la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado con esto. Porque todos nosotros hemos tenido alguna vez algún tipo de sueño, algún tipo de visión. No estoy negando la existencia de estos fenómenos. Lo que estoy diciendo es que si esos fenómenos ocupan el lugar de la palabra de Dios, nosotros estamos en peligro. Más bien, mi sugerencia siempre ha sido que cuando usted tiene una experiencia de ese tipo, que usted la filtre por la palabra de Dios, la relacione con la palabra de Dios, la examine por la palabra de Dios y sepa si lo que le enseñó esa visión es conforme a la voluntad de Dios. Es de acuerdo al plan de Dios o le está tratando de revelar otro camino. Porque esto es lo peligroso. Teniendo una Biblia, José Smith dice que estaba en el campo y se le apareció un ángel y le dio otro libro que estaba escrito en oro. Pues como este no está en oro, entonces aquel vale más, pues. Por Dios santo. Y mire todas las barbaridades. Todas las barbaridades que se han enseñado en la iglesia de José Smith. ¿Por qué razón? Pablo lo dijo contundentemente. Todo aquel que traiga otro evangelio sea anatema. Sea anatema. Dice aquí, de la doctrina de bautismo. ¿Se acuerda cómo he batallado al principio cuando la gente decía que el bautismo era la salvación? Yo le decía, la salvación no es por agua, la salvación es por sangre, y eso lo hemos ido estudiando con los años y aprendiendo. El bautismo no te puede dar a ti salvación, porque la promesa no fue que el perdón de tus pecados era por agua, era por sangre. Entonces dice aquí, dejemos el rudimento de la doctrina de bautismo. Porque a veces hay un pleito que si se bautizó de pie, que si se bautizó sentado, si era un río o si era un tanque, si estaba frío o estaba caliente. ¿Y qué es lo que va a variar? Todo lo que hiciste fue obedecer. La voluntad de Dios, y lo dice aquí, vayan y bauticen a los nuevos creyentes, enseñándoles todas las cosas. O sea, primero el bautizarlo y después enseñarles constantemente la doctrina, para que fortalecidos en la doctrina puedan caminar en los caminos de Dios, recordando siempre que es el Espíritu Santo el que nos mantiene en línea. Dejemos esos rudimentos. El otro rudimento es de la imposición de mano. De la imposición de mano. Ahora hacemos algo místico. No, yo necesito que el pastor o que el diácono me ponga la mano encima, porque es como el que Dios quiere bendecir, Dios lo bendice con mano o sin mano. El que Dios quiere usar, Dios lo usa con mano o sin mano. Dejemos esos rudimentos. Hemos hecho de estas cosas algo y decimos que es una transferencia de autoridad y le ponemos un montón de cosas. Aquí solo dice que cuando oremos por alguien, impongamos las manos. ¿Y por qué imponemos las manos? Porque es una señal física de la intercesión que estamos haciendo espiritualmente mediante la oración. Es la única razón. No hay ninguna transferencia de autoridad. Entonces, a todos los que yo haya tocado deberían de ser pastores hasta el día de hoy. No es así que funciona. No hay transferencia de autoridad. Es simplemente la señal física visible de que intercedemos en oración el uno por el otro. Porque yo he impuesto las manos en muchos de ustedes, pero también ustedes han impuesto sus manos en mí para orar. Y todo lo que representa es intercesión, ninguna cosa mística. No hay nada místico en nuestras manos, pues. Bueno, yo tengo manos grandes, ¿verdad? Pero dejemos eso allí. Entonces dice aquí, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. ¿Por qué dice que el rudimento de la resurrección de los muertos? ¿Por qué dice que es un rudimento? Porque ya todos deberíamos de estar aprendidos de la doctrina, que la promesa cierta es que esto corrupto,
corruptible, perdón, no heredará incorrupción, y que esto mortal no heredará inmortalidad, de manera que todos vamos a ser resucitados de entre los muertos. No pensemos que alguno más, digamos, este hermano está más consagrado, él va a resucitar y tal vez yo no. No, eso no dice la palabra. Dice que todos los que creyeron en Cristo, los que durmieron en Cristo, los creyentes en el Señor, resucitarán de entre los muertos y recibirán cuerpo glorificado. No es un cuerpo mejor para mí que el de ustedes, es un cuerpo glorificado para todos que ya no mueren. Esta es la enseñanza, la resurrección no es para uno, es para todos. ¿Verdad? Dice aquí también, y del juicio eterno. ¿Por qué dice que es un rudimento hablar del juicio eterno? Porque hay un peligro del que no se ha percibido la iglesia. Si yo soy todo lo que tengo, mira, es que hay un infierno, y allí quema, y allí duele, y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes, y allí va, y tú te traumatizas. Entonces, con tal de no ir allí, tú dices creer sin haber creído. Y no funciona así. No funciona así. Por supuesto que hay un juicio eterno, Dios no se contradice, pero tu motivación debería de ser conocer a Cristo, por quien Él es, por lo que Él hizo, conocerlo a Él por Él. No ir a Cristo por el miedo al infierno, eso no es creer. En el razonamiento a veces nosotros usamos esta analogía, pero es peligrosa. Y por eso muchas veces tenemos aquellos que por mucho tiempo dicen ser cristianos y un día de repente se fueron. Porque su fe estuvo puesta en algo más, pero nunca en Cristo. Esa es la verdad. Porque yo debo creer aquí en Cristo, aquí que estoy delante de ustedes, cuando las cosas marchen bien y también cuando no marchen bien. Cuando haya sufrimiento en mi vida o en mi familia o en la iglesia, yo debo de permanecer creyendo en Cristo. Cuando la vida no marche como yo quisiera que marchara, porque Dios no tiene que hacerse en acuerdo con mis planes. Soy yo el que me tengo que hacer el plan de Dios. De manera que entiendo, y esta es la madurez, aceptar la vida como Dios la trae, porque Dios no comete errores. Dios no comete errores. Nosotros sí, pero Dios no. Dice aquí, y esto haremos, dice el autor, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice, me voy a alejar de esos rudimentos. ¿Para qué? Para poder enfocarme en la verdad de Cristo, poder entender el valor del sacerdocio que Él tiene para mí, su intercesión. Cuando yo no entendía bien esto de la intercesión de Cristo por mí, yo pensaba, ok, yo creo en Él, y luego yo voy por la vida y pidiéndole a Dios pues que tal vez no me equivoque en lo que haga. Ese es un lugar muy incierto, muy oscuro, en el que no se puede vivir. Necesito estar apoyado no solamente en la verdad de lo que Él hizo, pero también en la verdad de lo que Él continúa haciendo por mí. Porque no debo de pensar que cuando yo reconozco que estuve en peligro, pero salí del peligro, que fue por mi propia capacidad, sino más bien que fue ¿quién? Dios guardándome del mal. Dice aquí, porque es imposible, y esta es la parte que usan para decir que la salvación se pierde. Pero quiero que examinemos con cuidado el uso de las palabras y cómo está estructurado para poder entender qué es lo que se está hablando. Miren aquí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, dice que fueron iluminados. ¿Qué significa? Que recibieron la verdad de Dios, ¿verdad? Y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Todo lo que hemos conocido, la sanidad, la enseñanza, incluso aunque no lo creamos, la comunión entre los hermanos. A veces nosotros tenemos una opinión muy pobre de la comunión con los hermanos. Y no debería ser así, debería ser un asunto de gozo entender, porque todos estos hermanos que hoy veo imperfectos, porque yo también soy imperfecto, un día todos vamos a estar en cuerpos perfectos y la comunión eterna de la que participemos
Va a ser distinta porque en primer lugar está delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Entonces dice aquí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué significa que alguien es hecho partícipe del Espíritu Santo? Es salvo. Es salvo. Dice la promesa en Juan, el Espíritu Santo vendrá, dice, y estará con vosotros en medio de la iglesia y estará en vosotros. Por lo tanto, si vive en mí el Espíritu Santo, entonces soy partícipe del Espíritu Santo. ¿Cómo? De su beneficio. Ahora, el Espíritu Santo aconseja, pero ustedes también aconsejan. Y si yo no pongo atención a lo que usted me aconseja, también puedo perder la atención en lo que el Espíritu Santo aconseja y terminar haciendo otras cosas. A veces suprimimos al Espíritu Santo porque, no, que van a pensar que tengo esquizofrenia porque escucho una voz que me está diciendo hacer cosas. Tal vez no lo comunicaría al mundo, especialmente porque el mundo no lo entiende. Pero ciertamente puedo pedirle a Dios que me hable. Y especialmente cuando más necesito su voz, puedo pedirle a Dios que me hable. Y puedo pedirle que me ayude a escucharlo. Dice aquí, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, gustaron de la sana doctrina, es decir, escucharon con atención, con buena disposición y buen ánimo la palabra de Dios, la sana doctrina. Dice, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Cuáles son esos poderes del siglo venidero? En el tiempo que se escribió esta epístola, vimos manifestación de los dones de Dios. Con permiso, el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés y los hombres hablaban y cada uno le oía en su idioma de nacimiento. Esa es una manifestación sobrenatural. Los hermanos oraron y el lugar donde estaban tembló. Se aparecieron lenguas de fuego repartidas, cayeron sobre cada uno. Pero no solo eso. Hubo un grupo de hermanos que estaba con Pablo, y lo vemos en Hechos capítulo 19, están orando en el tercer piso y hay un muchacho joven en la ventana que de cansancio se durmió y se cayó del tercer piso y se mató. Dice la palabra de Dios que Pablo llegó, se acostó encima de él con los brazos abiertos, oró y el muchacho se levantó y se metieron adentro y siguieron predicando hasta que salió el sol. Pablo también resucitó. Entonces, pero no era Pablo, era el poder a través de Pablo, era el Espíritu Santo. Dice aquí, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ellos vieron cuando Ananías y Zafira fueron castigados por Dios en medio de la congregación y tuvieron gran miedo, dice. Pero también tenían gran gozo de ver cómo de repente se levantó Pedro, comenzó a predicar y ese día se bautizaron 5,000 personas. Eso sería, hermano Jordan, diga. Si se pudiera decir, hermano, pero no como al principio, porque entonces veríamos de nuevo, volvemos al rudimento de la inmadurez. Yo necesito una prueba. O sea, ¿qué pasa cuando usted me dice, mire, pastor, esto fue así, así? Y yo le digo a usted en su cara, está bien lo que usted me dice, pero yo necesito ver un video para ver las pruebas. ¿Verdad? Eso estaríamos haciendo con Dios. Porque le pediríamos que se manifestaran dones en la iglesia y todo está escrito. Entonces yo estoy poniendo el don por encima de la palabra. Esta es, lamentablemente, se lo digo de todo corazón, porque tengo muchos amigos pentecostales, pero esta va a ser la caída de la iglesia pentecostal. Porque tienen la palabra de Dios, pero todo el tiempo están buscando el milagro, la aparición, el esto, lo otro, fuera de la palabra. Si yo digo que el don, yo puedo decir el don todavía existe, ¿verdad? Pero si pongo al don por encima de la palabra, estoy en el lugar más peligroso que yo pueda estar. Porque el día que el don no se manifieste, como ya no valoro la palabra, perdí toda comunicación con Dios.
Mi comunicación depende de lo que Dios haga, ya no depende de lo que Dios dijo. Y esto es grave. Entonces, estos dones fueron manifestados, ¿verdad? Pero hoy la iglesia no les debería dar toda la prioridad a los dones y quitar la prioridad a la palabra. Porque eso es lo que el enemigo quiere. ¿O tú crees que es casualidad cuando tú comienzas a ver todos esos ataques contra la palabra de Dios? No está completa, le faltan libros. La escribieron pescadores ignorantes. Esa versión tuya no es como la mía, que está más moderna. Todos son ataques. ¿Y por qué ataque a la palabra de Dios? ¿Por qué atacarla? Si yo en primer lugar digo que ese es un libro de fábula, ¿por qué necesito atacarlo? Si solo es un libro de fábula. Si realmente en mi corazón, ateo, inconverso, yo no creo en la palabra de Dios, ¿qué necesidad tengo de convencer a los demás de que no crean tampoco? Ninguna, pero estoy siendo dominado por un espíritu satánico para que las personas no puedan venir a la verdad. El enemigo ya trató de destruir este libro y no pudo. Entonces, ¿ahora qué va a tratar de hacer? Crear diversión, crear distracción. Tú vienes para acá y no, bueno, le faltan libros. Y tú vienes para acá, no hay palabras incompletas. ¿Tú sabes cuál es la lucha que tienen ahorita los científicos en cuanto a la astronomía? Es encontrar vida en otro planeta. ¿Y cuál es la intención de encontrar vida en otro planeta? Según ellos, con ese descubrimiento, invalidar la escritura. No va a pasar. Y si hubiera vida en otro planeta, este no es un tratado interplanetario. Es un tratado teológico, es la relación de Dios con los hombres específicamente, no con marcianos, no con extraterrestres, sea que existan o que no existan, porque ahora y van a llegar al límite, el día que encuentren una bacteria que viene en una piedra del espacio, que la encuentren, esa bacteria es una prueba de vida extraterrestre, por lo tanto este libro es falso. Esa es la lucha. Por eso Dios no lo ha permitido todavía. Mi amado hermano, tenemos que entenderlo. Y a veces ni siquiera tienen que luchar. Nosotros mismos le damos la ventaja al enemigo. ¿Cómo? Me olvido de la escritura, es que, leer esa. Y en ese de vosotros estáis, eso tan arcaico, tan viejo, pues no, algo más moderno. Y me comienzo a separar de la palabra de Dios. No entiendo que estoy yo mismo. Yo le estoy dando a mi enemigo a hacer la trampa en la que yo voy a caer. Y de nuevo, ¿de dónde surge todo eso? Es una sola palabra. Desobediencia. Dios me mostró una cosa y yo quiero hacer de eso cualquier otra cosa que mi imaginación esté contenta con eso. Esa también es idolatría. Entonces dice aquí, es imposible, ¿verdad?, que siendo hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ahora dice aquí, y recayeron, ¿verdad? Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y ahí está, se perdió la salvación. Así nos enseñan, dice, se perdió la salvación. Fíjense bien todo lo que dice, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué es lo que quiere decir toda esa frase? ¿Quiere decir que la persona es salva y pierde la salvación? ¿O quiere decir que no existe tal cosa como alguien que fue salvo y que la única manera que, recayendo de todas esas cosas que conoció, fuera vuelto a ser salvo crucificando a Cristo de nuevo? ¿Cuál es la imposibilidad? Crucificar al Hijo de Dios de nuevo. De manera que usted tiene que entender, y este es el cuidado y esta es la insistencia que yo tengo, de que usted hoy esté seguro que ha creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. Porque si usted ha profesado verdaderamente a Cristo como el Hijo de Dios con todo su corazón, con toda su mente, entendiendo quién es Él, todo lo que usted y yo tenemos que hacer es perseverar en creer en Él hasta el fin de nuestros días o hasta que Él venga.
La imposibilidad no es que caigan, porque humanamente podrían recaer. Pero lo que es imposible es decir que de nuevo esa salvación se puede volver a lograr. Sería simplemente, ya no puede ser salvo. Ahora, en la Biblia hay un pecado, por ejemplo Jesús lo dijo, que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero no es que el que creyó blasfema contra el Espíritu Santo, entonces nunca creíste. Porque en primer lugar necesitaste del Espíritu Santo para creer. Por lo tanto, para blasfemar contra el Espíritu Santo tenés que ser un inconverso, pero de lo más diabólico. Para blasfemar de la gracia de Dios. Entonces, la improbabilidad, dice, la imposibilidad de que esto suceda. ¿Por qué razón? Porque no se puede traer a Cristo de nuevo a crucificar, dice, sometiéndole a vituperio. Dice que Él murió una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo peor que ha hecho principalmente la iglesia pentecostal, pero también la iglesia evangélica bautista, es enseñarle a sus miembros que la salvación que ustedes tienen se puede perder. Si la salvación que ustedes tienen se puede perder, ¿verdad? Aquí lo está diciendo. Una vez que la perdiste, ya no puedes recobrarla porque no puedes traer al Hijo de Dios de nuevo a la cruz. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Y tampoco puedes estar, porque ahí sería demasiada inmadurez e irresponsabilidad, pensar que, bueno, hoy creí, pero después recaí y después vuelvo a creer en el mismo sacrificio que en primer lugar volví a negar. Dice que es imposible. Y esa imposibilidad nos debería llevar a reflexionar, porque muchas veces, ¿sabe cómo se le llama esto en psicología? Las tácticas del miedo. Las tácticas del miedo. En Nicaragua, les voy a hablar con folclore, en Nicaragua le está metiendo el uyuyuy. ¿Qué significa eso? Te está metiendo en miedo. Uyuyuy, y la salvación se pierde. Entonces, que no pierda la salvación. A ver, pastor, ¿qué hago? Pastor, y te agarra el pastor y te pone aquí, te sienta allá, te dice aquí, te mueve allá. Porque por el miedo volviste a la esclavitud de ser manipulado. Esto, hermano, es satánico. Esto es satánico. Decía Pablo, y yo quisiera hoy con la humildad, porque Pablo es Pablo y yo soy yo, ¿verdad? Yo no soy nadie, él es el apóstol que Cristo escogió. Pero quisiera usar las palabras de Pablo y decirles a ustedes hoy como iglesia y a todos los que me escuchan, yo los desposé para Cristo. ¿Qué significa eso? Que lo que yo les predico a ustedes es para que ustedes vengan a Cristo y estén seguros en Él. ¿Cómo se sentirían las damas, verdad? Que el varón le promete que se va a casar con ella, le da anillo, le trae flor y todo, y después de sinvergüenza nunca se aparece y menos el día de la boda porque no se quiere casar. Le mintió. Con Cristo no pasa eso. Con Cristo no pasa eso. Con Cristo pasa como ha pasado con todos nosotros. Estamos parados ahí esperando y la novia se está poniendo linda y nos deja esperando una hora, pero para nosotros está hermosa. Entre más esperamos, más linda la vemos. Y a veces como iglesia, Cristo nos está esperando. Y nosotros tenemos que madurar. Nosotros tenemos que madurar, hermano. Ya no es tiempo de enseñar a la iglesia, tu salvación se pierde. Al contrario, quiero decirte, tu salvación está segura en Cristo y por Cristo, no se pierde. Ya le doy la palabra, hermano Rafael. Y si en algo tú llegaras a fallar y en algo tú llegaras a faltar, siempre recuerda que tienes un intercesor fiel en Cristo Jesús. Hermano Rafael, yo creo que vamos a tener que usar el micrófono porque si no, no se va a grabar la pregunta. Hermano, a ver, alguien que me ayude, por favor, Marco, no sé quién. No sirvete. Está muy corto. Yo no sé ni cuál micrófono usamos, hermano, pero que me permitan servirles para grabar las preguntas, porque después me dicen, ¿qué fue lo que preguntó el hermano, verdad? Y ni yo me acuerdo de la pregunta, ¿verdad? Pero ya después de una semana se me olvida. Hermano, aquí está. Pregunta, hermano Rafael. ¿Cuál es su pregunta? Con permiso, voy a tomar agua. Sí, tome agua, pastor, porque tengo que darle unas respuestas.
Dígame, hermano. A un amigo mío que me llama ayer, como a las 5 de la tarde. Sí, Él va y me llama. Parece que estaban con otros amigos ahí hablando. sí, Hablaron de un tema de la salvación de Cristo. sí. Y él va y me llama, está en la casa. Estaba durmiendo. Yo, ¿quién que me está llamando a esta hora? Que ya casi hora de dormir para mí. Me dice, Rafael, soy yo, el chino que te está llamando, que lo llama. Le digo yo, ¿qué pasó? Usted que me está llamando a esa hora me está llamando para algo bueno, le dije yo. Ujú. Me dice, es algo que le quiero preguntar. Como usted va mucho a la iglesia, yo le quiero preguntar esto, a ver, ¿qué usted me puede contestar? Ujú. Con respecto de la salvación. ¿Verdad que todos somos salvos por Cristo? Le digo, no. Yo mismo le dije, no. Si usted niega a Cristo, No puede ser salvo, ¿verdad? no puede ser salvo. Eso es correcto. Si usted lo niega a Él, aquí en la tierra, Él lo va a negar. Él lo va a negar a usted allá Correcto. delante de su Padre. Correcto. Me dice, ¿pero cómo va a ser? Digo, sí. Ahora, si usted lo acepta a Él y confiesa con su corazón Con fe, sí. con fe que Él es su Salvador, ahí sí su salvación está segura con Él. Claro. Me dice, yo tengo que aceptarlo a Él. Digo, claro. Digo, porque es que Él pagó el precio por usted y por mí, Así a es. costo de nada, para que nosotros callamos al arrepentimiento por medio de Él. Claro, Digo, usted tiene que arrepentirse de corazón y creer en Él claro. para que usted, su salvación, usted la pueda tener segura. Cuando voy me dice, Ujú. y entonces, cuando uno muere, no se va con Cristo. Digo, Solo el creyente. le digo yo, los creyentes, los que confiesan y Así es. creen, si se van con Cristo. Pero si usted se muere y si usted no ha creído en Cristo, usted no va a Cristo, usted va al infierno. Así mismo yo se lo dije. Ujú. Me digo yo, porque mire, usted cree, hasta nosotros que somos cristianos, delante de Dios vamos a ir a un trono allá, y el abogado que tenemos allá que nos va a defender Cristo, que Amén. está sentado a la diestra de su Padre. Sí, Y si nosotros lo negamos a Él aquí, en la tierra, Él nos va a negar delante de su Padre. claro. Y otra cosa que le digo, usted se muere, lo que se queda es el cuerpo que se pudre en la tierra. El cuerpo. Pero su cuerpo y el alma le pertenece a Cristo porque eso es de Él. Cuando uno vaya al cielo, que se muere, me dice, ¿cómo Él nos va a llamar a nosotros? ¿Cómo Él va a llamar a la gente si no conoce a nadie? Digo yo, ¿cómo que no lo conoce? Si desde que usted está en el vientre de su madre, ya Dios te lo conoce. Digo, Así Dios es. lo va a llamar a usted con su alma y su espíritu. Allá que le va a preguntar a usted lo bueno y lo malo que usted ha hecho aquí en la tierra. Si usted hizo cosas buenas, que aceptó al Señor y usted confesó, bueno, pues usted va a tener el gozo de Él. Sí. Pero si usted no lo ha aceptado y no lo quiere aceptar, No usted no va a puede. tener el gozo de Él. No, no puede. Le digo yo, analícelo bien. Si esa era la pregunta que usted tenía para hacerme, a mí que me llamó, digo, pues mire, ahí yo le di la respuesta. Sí. Y Dios va a hablar su corazón. Amén. Sí. Amén. Sí, lo único que quisiera es que entendiera, cuando hablamos de arrepentimiento, ¿verdad? No es el tradicional arrepentimiento en el cual yo digo, oh, me siento mal por lo que hice, porque entonces eso me pone en la misma posición de lo que les hablaba. Yo me sentí mal, pero 20 minutos después fui y volví a hacer a veces hasta cosas peores, ¿verdad? Siempre les digo cómo yo tuve esta experiencia personal y le agradezco a Dios por ponerme donde me puso. Allá por el año 2001, cuando salió la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, yo andaba así paseando en el mall de Managua, de la ciudad de Managua, todavía no vivía aquí en Estados Unidos, y en el mall, ¿verdad? Me senté en una banca así, ¿verdad? A tomar el fresco de la tarde, ¿verdad? Y estoy enfrente a la salida del cine. Y de repente veo la tanda que termina de la película La Pasión de Cristo y venía gente, óigame bien, llorando. Salió llorando de la película. ¿Cuál fue el problema? Que claro, a la hora de salir de la película que va llorando, da la vuelta, entonces aquí están los bolsos lindos, y aquí está el perfume lindo, y aquí está la joya linda, y aquí está la ropa linda. A la tercera tienda ya no se acordaban de la película. Eso no es arrepentimiento. Y no lo digo yo como que yo soy bueno y ellos son malos. Yo también puedo cometer el mismo error. Entiéndame, por favor.
Pero el arrepentimiento teológico, como lo dice la palabra, es la palabra griega metanoia, es cambio de mente después de estar con o haber conocido a Jesús. El arrepentimiento es mi relación con Jesús. Ese es cómo cambió mi forma de pensar respecto de este Cristo. Si tomamos el ejemplo de Pablo, Pablo va con toda la voluntad y con toda la ira a perseguir a la iglesia en Damasco. Y antes de llegar allí se le aparece ¿quién? Jesús, a quien en primer lugar le dijeron, está muerto, era un falso maestro, ¿verdad? Era enemigo de las tradiciones que nosotros abrazamos los judíos, ¿verdad? Sus seguidores son mentirosos, le envenenaron, como dicen, la sangre en Nicaragua, le envenenaron la sangre al hombre contra los cristianos. Y el que se encuentra, ¿quién es? A Jesús, al que le decían que estaba muerto, que era mentira, que había resucitado, a ese se encontró. ¿Y cuál fue el cambio de Pablo? Abandonó la fe judía, porque él abandonó, no es que dejó de ser judío, entiéndame, él todavía participó de las tradiciones judías por convicción cultural, pero en su mente nunca más él volvió a poner las tradiciones judías por encima de Cristo. Porque una cosa es conocer lo humano y otra cosa es conocer lo resucitado. Y su vida nunca fue igual, ni nosotros también. Algo ha hecho. Hermano, para hacer coincidencia, sea que lo hagamos por nosotros o que lo hagamos por alguien, y nosotros vamos y oramos y decimos su nombre, Señor Jesús, te rogamos por tus infinitas misericordias que hagas esto, por amor a esa persona, y Dios lo hace. Y usted me va a decir a mí que eso es coincidencia. No funciona así, hermano. O sea, ya hay algo en mi razonamiento que este es otra vez, una vez más, sin necesitar hacerlo, una vez más, la confirmación de que Cristo está con nosotros y está en medio de nosotros, haciendo su obra perfecta, mostrándonos su verdad. No que pongamos de nuevo, como le decía a los hermanos, el milagro por encima de la palabra, sino que al contrario, por la palabra sabemos que podemos clamar de manera que Dios manifiesta su voluntad. Ese poner en orden las prioridades. Entonces, en ese sentido, es bien que usted le haya dicho eso, porque esta es otra, se le llama universalismo en el estudio de las corrientes teológicas. Universalismo, ya se enseñó, Cristo murió en la cruz, todos son salvos. No es cierto. La palabra de Dios dice, a lo suyo vino, ¿qué era lo suyo? Revelarnos el reino de Dios. Mas los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Y dice ahí luego, coma, mas a los que le recibieron, ¿y qué es recibirle? Coma, a los que creen en su nombre. La palabra griega, onoma, significa autoridad como hijo de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hoy, tiempo presente, ser hijos de Dios. Respecto de la muerte, hermano Rafael, solo para enriquecer, la palabra griega para muerte es tánatos. Tánatos significa separación. Primera de Tesalonicenses 5:20, dice Pablo orando por toda la iglesia, dice, y todo vuestro ser, cada hermano, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día del Señor. Significa que cada uno de ustedes y yo tenemos tres partes en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que me ayuda a comunicarme con Dios. Mi experiencia con Dios tiene que ser espiritual. El requisito usted lo encuentra en Juan 4:24. Jesús le dice a la mujer samaritana, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, ¿y qué otra cosa? Y en verdad deben de adorarle. La relación con Dios es una relación en primer lugar espiritual. Ahora, el alma es el lugar y la conciencia del yo, del ser. Por lo tanto, puedo experimentarme a mí mismo, puedo decir, estoy cansado, tengo hambre, tengo sueño, estoy experimentando algo en mi sentido que me comunica algo de mí mismo. Estoy triste, estoy alegre. Todas estas cosas son del alma. Y luego el cuerpo, por supuesto, es lo que Dios me permite para interactuar con todas las cosas, ¿verdad?
A propósito, me ven con el teléfono, logré conectar el switch al teléfono, entonces puedo cambiar algunas diapositivas, no todas, pero algunas. Puedo interactuar con la Biblia, puedo interactuar con todo, ¿verdad? Ese es el cuerpo. Ahora, la muerte, lo dice la palabra de Dios, es esa separación. Cuando morimos, el espíritu se separa del cuerpo y del alma. El cuerpo y el alma, lo dicen los salmos más de una vez, van al Seol o al sepulcro. Seol no es el infierno, Seol es sepulcro, es lo que significa la palabra Seol, Sheol en hebreo. Va al sepulcro y el espíritu inmediatamente que morimos va a Dios, que fue el que lo dio. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo? Y sopló Dios aliento de vida y fue el hombre un ser vivo, un ser viviente, ¿verdad? Entonces, cuando morimos, el espíritu se separa y va a Dios. Por eso Pablo decía, para mí sería mejor hoy partir del cuerpo e irme a Dios. ¿Por qué tenía esa convicción Pablo? Porque el espíritu al momento de la muerte va a Dios. Y se desconectan esas tres partes y el cuerpo y el alma esperan en el sepulcro hasta el día de la resurrección para los creyentes o el día del gran juicio del trono blanco para los inconversos, que ya sabemos es condenación eterna. ¿Verdad? Entonces estas cosas tenemos que mantenerlas en mente. Y de nuevo, recordar lo que dice Hebreos 9:26, dice, es necesario que el hombre una vez muera, después vendrá el juicio. O sea, todavía hay un momento de conciencia en el cual el hombre entiende que ahora está siendo juzgado por todo su proceder respecto de Dios. Pero bueno, entonces, vemos aquí que lo que dice que es imposible es que alguien, habiendo gustado de todas estas cosas, recaiga y ahora sea necesario volver a traer a Cristo a la cruz. Este es el error de enseñar que la salvación se pierde. ¿Por qué razón? Porque entonces yo abro ese camino para que la gente piense que puede volver a traer a Cristo a ese vituperio y ya no se puede. Si yo predicara que la salvación se pierde, ¿qué es lo que diría yo? El que la perdió, lo siento mucho, la perdió. Ya no puede ser salvo de nuevo. Pero esto no existe. Dice aquí que es imposible. ¿Y una imposibilidad qué significa? No puede suceder. No puede suceder. Aquí la iglesia cuando predica estas cosas le falla, sí que le falla vergonzosamente a Dios. Porque pone a Cristo y su sacrificio como cualquier cosa. Porque pone a Dios todopoderoso como un Dios impotente. Y se lo he dicho. ¿Ah? ¿Perdone? Correcto, eso es correcto. La apreciación correcta debería ser esa. Si alguien hoy, estando en la iglesia, ¿verdad? Levanta las manos, predica a Cristo, habla de esto, habla de otro. Jesús se lo dijo a los mismos judíos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces yo puedo estar en la iglesia y no ser salvo. Y hermanos, perdónenme, yo sé que a algunos tal vez les hago derramar su paciencia, pero entiéndame, esa es mi responsabilidad. Yo tengo que asegurarme, si estoy haciendo mi trabajo para la gloria de Dios, que cuando usted salga por esa puerta, salga un creyente 100% apoyado solamente en Cristo Jesús. Ese es mi trabajo. Y esa es la insistencia. Porque en la debilidad, hoy podría profesar algo en la emoción, o en usted sabe lo que es peer pressure, ¿verdad? Cuando todos dicen algo y yo, bueno, digo, yo no me voy a quedar atrás, yo también digo, pero no estoy creyendo. Eso no sirve de nada. Como se los he dicho, cuando invitemos a alguien a la iglesia, fijémonos bien, oremos a Dios por sabiduría y que esa persona venga humilde, preparada para escuchar la palabra. Por eso traemos a alguien que está con la gran cara, ¿verdad? Y se va y más bien más enojado todavía con la palabra de Dios, porque no estaba listo para venir a la palabra de Dios, para escucharla. No era su voluntad, no era el tiempo. Hay que orar, hay que interceder. Señor, mi hijo necesita ser salvo, mi hermano necesita ser salvo, mi papá, mi mamá necesitan ser salvos. Despierta algo en ellos, Señor, haz algo, haz una obra perfecta en este tiempo antes de que mueran. Yo puedo pedirle a Dios con esa angustia y ustedes también.
y traerlos cuando estén listos para que puedan rendirse a Dios. ¿Me entiende? Pero no sirve de nada que nosotros aparentemos algo si ni entre nosotros funciona. Ustedes son suficientemente inteligentes para saber si yo estoy aparentando algo. ¿Ah? Mira la cara al pastor, parece que le duele, pero hasta el pelo le duele. Ustedes lo ven todo. Dice Pablo, somos cartas abiertas, todos somos cartas abiertas, no nos engañamos ninguno a ninguno. Entonces, dice aquí que lo que debemos de hacer, como decía el hermano Jordan, es entender cuando alguien pareciera haber echado pie atrás, puede ser resultado de que en primer lugar nunca estuvo con el pie adelante. Que todo el tiempo que respondió algo lo respondía porque sentía presión o sentía vergüenza de admitir. La verdad es que todavía falta de conocimiento y entendámoslo también porque a nosotros también nos faltó conocimiento, seamos sinceros, a todos nosotros nos ha faltado conocimiento, nos ha faltado discernimiento, nos ha faltado experiencia y con el tiempo la fuimos ganando y esa relación con Dios se fue acercando, fue creciendo, se fue fortaleciendo y hoy podemos decir algo que no podíamos decir hace 20 años. Dios tiene misericordia de todo y sabe dónde estamos todos, ustedes y yo, en cada momento de nuestra vida. Entonces dice aquí, porque la tierra dice que bebe la lluvia, oiga bien, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Cuál es la imagen esa de la lluvia? La palabra de Dios, gracias, dice en Isaías 55, así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la mandé. Esa debe ser la fe con la que nosotros testificamos a alguien. Y tal vez le testificamos y el mismo día no hay nada. Rogamos a Dios que tal vez la semilla se logró plantar en ese corazón y Dios va a hacer algo. No desmayemos, seamos fieles a Dios en primer lugar y aquella persona que aunque no lo entiende, estamos siendo fieles a ella porque queremos que en ella nazca el conocimiento de la verdad. Pero no nos cansemos. Dice aquí, pero la que produce espinos y abrojos, ese es otro tipo de tierra, en la que también cae la lluvia, pero esta produce espinos y abrojos, es reprobada, dice. ¿Qué quiere decir todo esto? Como lo explica la Escritura, Dios hace salir el sol sobre todos nosotros. Y nosotros le damos gracias a Dios y lo adoramos y otra gente simplemente hasta lo maldice pues a Dios. Cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Dice aquí, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Está hablando del infierno y de la condenación. O sea, va a haber, hermano, y esta es la madurez en el Evangelio, va a haber quien escuche y reciba, y también van a haber aquellos que escuchan y rechazan. Está escrito, y así tiene que ser. Pero no existe tal cosa que un creyente verdadero eche pie atrás y ahora maldiga a Dios, quiere decir que nunca conoció. En realidad nunca conoció, porque aquí dice es imposible. Porque a Cristo ya no lo podemos volver a crucificar. Dice que fue entregado una vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Verdad? Punto número 2. Dice, seguir adelante a la perfección, ser maduro. Dice, ahora dice, ¿cómo Abraham alcanzó la promesa? Por perseverancia. Dice aquí, pero en cuanto a vosotros, dice, hace un contraste. ¿Verdad? Hermano Jordan, diga. ¿Usted quiere preguntar en el micrófono para que se grabe, por favor? Pregunta, hermano. Solo una Diga, hermano. inquietud que tengo con respecto a esas personas que, como usted dice, ¿no? Que prácticamente nunca creyeron en Dios, nunca tuvieron el amor por Dios. Uh-huh. Y que también probaron de la buena palabra de Dios, probaron incluso hasta de los poderes
del siglo venidero, Sí. pero aparentemente, relativamente dieron un paso atrás y ahora no creen en Dios. No, eh, ya no habrá esperanza para aquellas personas o Dios los puede perdonar. Por supuesto, mientras hay vida, como dice el refrán, hay esperanza. Dios podría traer ese perdón, principalmente si ellos en realidad nunca conocieron. Pero que ustedes tienen que tener siempre en mente es que el mismo Señor Jesucristo enseñó en la parábola del trigo y la cizaña. Así como Cristo planta el trigo en la iglesia, también el enemigo planta la cizaña en la iglesia. Y dice que no es correcto cortarla, porque a la vez de cortar la cizaña podés cortar el trigo bueno. Dice, déjenlo que esté allí, porque en el día postrero, dice, el Señor va a mandar a su siervo, y es el siervo del Señor, en este sentido los ángeles, el que va a separar, dice, lo bueno de lo malo. De lo que Dios rechaza, lo va a separar de aquello que Dios aprueba. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es entender en la paciencia de Dios, óigame bien, Dios puede todavía traer salvación en estas personas, mas no lo hace, como lo explica aquí, en la imposibilidad de traer de nuevo Cristo al vituperio, sino entendiendo Dios que conoce el corazón y la mente, entendiendo que ellos nunca profesaron a Cristo de verdad. Así que puede llegar un tiempo en el que sí lo profesen de verdad y vengan a esa salvación. La posibilidad existe. Ahora, será una posibilidad, como les digo, humanamente hablando, probablemente el porcentaje se ve muy pequeño. ¿Por qué razón? Porque si vituperaste de estas cosas, significa que en primer lugar no tuviste nunca aprecio por ellas. Si no es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, la salvación en ello no puede suceder. Pero si Dios obra, claro que sí, para Dios no hay nada imposible. Dios puede traer al más duro de los inconversos y humillarlo y someterlo bajo su palabra y bajo su autoridad. Pero no, de nuevo, no es una obra humana, entiéndalo, tiene que ser una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Sí. Gracias. Sí, amén. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a poder ver aquí, dice, pero en cuanto a vosotros, dice, ya habló de lo que es una imposibilidad, todo eso, de que se pierda, de que nunca, como dice, de volver a traer a Cristo a la cruz del Calvario, esa es una imposibilidad. Pero dice, pero en cuanto a vosotros, los de la fe, los creyentes, oh amados, estamos, dice, persuadidos. ¿Qué significa estar persuadido? Dice el autor, Pablo, en mi caso, estoy convencido. Estoy convencido, dice, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Dice, nosotros estamos seguros de que ustedes han creído. Eso es lo que dice el autor Pablo, pues en este caso yo asumo que es Pablo, se los he dicho. De que ustedes, dice, estamos persuadidos de que son cosas mejores que son pertinentes o pertenecientes a la salvación. ¿Qué está diciendo con eso? Nosotros tenemos seguridad de la salvación de ustedes. Y no por ustedes, por Cristo. Por Cristo tenemos seguridad de la salvación de ustedes. Y dice aquí, aunque hablamos así, aunque hablamos explicando, ¿verdad? Porque me imagino en ese momento, al surgir la iglesia, al llegar tanta gente al mismo tiempo, surge la inquietud en algunos miembros y tal vez estas preguntas llegaron a Pablo y eran, bueno, que alguien podría perder la salvación. Y él dice, no, nosotros estamos persuadidos en cuanto a ustedes de cosas mejores. Dice, porque Dios, dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Mire, amado hermano, yo sé que algunos de ustedes muchas veces en preocupación y en amor viene a mí y me dice, hermano, hay que hablar con la iglesia para que se involucre, para que participe, para que la mejor motivación que usted y yo podemos tener es entender que todo lo que hagamos para el Señor, Dios no es injusto para olvidarse de ello. De que cada obra de amor y de servicio que nosotros hacemos por los hermanos tiene fruto que permanece para siempre. Y debemos de estar convencidos de esto. Dice, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Habiendo servido a los santos. ¿Quiénes son los santos?
¿Quiénes somos los santos? Todos nosotros. El servicio de amor, ninguna cosa que ustedes hagan por el Señor. Ay, yo no sé, tal vez Dios no va a ver esto porque yo lo único que hice fue el café en la mañana. No, Dios te bendiga. Grande cosa, hermana, a hacer el café. Las hermanas que nos preparan los elementos para que tengamos la cena del Señor. Los hermanos que limpian cada domingo siguiendo el calendario de la limpieza. Mi amado hermano, todas esas cosas, no dice, Dios no es injusto para olvidarse de estas cosas. Dice aquí, el autor dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre que la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuál era la intención entonces? La intención, no tengan miedo de que la salvación se pierde por el que les acabo de explicar que es una imposibilidad. Y les acabo de decir también que en cuanto a la salvación de ustedes, nosotros estamos seguros. Y que si ustedes profesaron de corazón, con toda su mente, con todo su corazón, la fe en Cristo Jesús, esa salvación permanece. No importa por lo que tú estás pasando, que estés muy alto en la cima o que estés muy bajo en el valle, que estés pasando por dificultades. Tú quieres llamarla desierto, no lo hagas, pero si lo haces, ¿verdad? Que estás pasando por problemas, por tormentas, como le quieras poner. La salvación de ustedes está segura por lo que Él hizo. Pero dice, nuestra intención o lo que deseamos es que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. En cuanto a mí, ¿qué me está diciendo la palabra? Que tenga la misma solicitud y disposición de predicar, de enseñar hoy y el próximo domingo, aunque el próximo domingo me van a dispensar que no voy a estar, ¿verdad? Por motivos personales. Pero el siguiente domingo y el siguiente año y hasta que Dios me llame. O hasta que ya no pueda predicar. Todo esto es importante que nosotros tengamos la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Dice, para plena certeza de la esperanza. Es decir, que nadie venga a mí, dice Pablo, a preguntarme, mire el hermano, ¿cómo se fue, verdad? ¿Será que es salvo o que no es salvo? A mí me han venido a decir, a preguntar, ¿usted cree que el hermano que se fue es salvo? Bueno, si creía en Cristo Jesús es salvo, ¿verdad? Si su fe está puesta en Cristo Jesús, no importa dónde viva, Él es salvo. Pero es que ya no viene aquí a la iglesia. Bueno, pero tal vez yendo a otra, nosotros no sabemos. O aunque no fuera ninguna, pero si su fe permanece en Cristo Jesús, es salvo, porque Dios no es hombre para mentir. Dios no está jugando a la salvación, nos ha dado una salvación que es eterna y tenemos que estar plenamente convencidos de esto. No solo aquí se es salvo, hermano, todo el tiempo allá afuera, cuando nosotros salimos, dice Jesús, porque creemos en Él, ahora nosotros somos la luz del mundo. Porque hemos creído en Él como el Salvador de nuestras vidas. Dice así, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, dice qué cosa, perezoso. Mire, eso no le gusta a Dios. No le gusta que nos hagamos perezosos en cuanto a las cosas de Dios. A Dios no le gusta y tampoco a los hermanos, a Pablo no le gustaba eso. Pablo decía, les digo uno de los versículos más fuertes de Pablo para mí, dice, por eso les digo, dice, el que no trabaja, que no coma, dice. Pablo era rudo. Los forzaba al ayuno si no trabajaban, ¿verdad? Pero era porque quería enseñarnos esa disciplina también de ser diligentes hasta en las cosas más simples. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice, la intención es que tú y yo nos hagamos imitadores de aquellos en el pasado que por la fe y la paciencia heredaron las promesas de Dios. Hermano, imagínese estar en el cuerpo de Abraham, un hombre de 70 años ya a esa edad, 79 años por ahí, y le aparece el ángel de Jehová. Para los que estudian la cristofanía, también se afirma esto que es Jesucristo, la preexistencia de Jesucristo, el ángel de Jehová. Y le hace la promesa, bueno, tú vas a tener un hijo. Y Sara está yendo en la tienda y Sara se ríe porque dice, pero ¿cómo va a hacer esto? Si a mí ya me abandonó la costumbre también. Ni siquiera tenía menstruación ya Sara. Para Dios no hay nada imposible. Pero no fue ahí nomás. Dice, la promesa fue cuando Abraham tenía 99 años que nació Isaac.
99 años. Le tocó esperar por esa promesa. Ahora, ¿qué ayudó eso en Abraham en ese momento, humanamente hablando? Le ayudó a madurar, a mantenerse constante esperando en Dios. No ha sucedido hoy, pero Dios prometió. Y yo sé que Dios escuchó mi oración. Y yo sé que Dios es fiel. Y no se va a olvidar de lo que prometió. Y uno va por la vida de esta manera. Dice aquí, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿qué dice? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Oiga bien, no hay nadie mayor que Dios. Dios no iba a jurar por nadie que no hay nadie mayor que Él. Entonces juró por mí mismo. Dice en la palabra, dice, juré por mí mismo. Así es que dice en la Escritura, juré por mí mismo. Dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y uno ve hoy, pareciera mentira, de aquel hombre de 100 años, salió un hijo, y de ese hijo, Isaac, salió otro hijo que se llamaba Jacob, y ese Jacob tuvo 12, a ese se le fue la mano, ¿verdad? Y de esos 12 vinieron a salir todo lo que conocemos hoy de Israel. Dios sabía todo eso. Lo que pasa es que Abraham todavía humanamente no lo veía, pero creyó. Dice la palabra de Dios, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Dice, porque en el Antiguo como el Nuevo Testamento dice, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Entonces dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hoy uno ve al pueblo de Israel y aunque es una nación pequeña, un montón de gente por toda la tierra. En Nicaragua ya uno sabe, por ahí anda y ese es el barrio judío, dicen. Ahí está todos los judíos en Nicaragua y país al que usted va tiene un sector de ciudad o hasta una ciudad que son solo judíos, porque están por todo el mundo, ¿verdad? Dice, Abraham, y habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó? Alcanzó la promesa. Esperó con paciencia. Esperó con paciencia. Ahora, esto no lo escuchen por mí, porque humanamente creo que es la mayor de mis debilidades. No tengo paciencia, pero escuchémoslo todos por Abraham. Abraham dice que esperó con paciencia. ¿Y qué pasó con Abraham? Él alcanzó la promesa. Y eso para mí es una gran enseñanza. Cuando yo no tengo paciencia para nada, veo cómo Abraham con paciencia esperó y vio la promesa, la alcanzó, pero le tocó esperar. Sí, hermano Jordan, diga. Claro. Sí. Sí. Solo vi un hijo. Claro. Claro. Sí. Yo no sé si me equivoco, hermano, pero sí, cuando Abraham murió, creo que ya Jacobo había nacido, Jacob y Esaú ya habían nacido, pero estaban pequeñitos cuando Abraham murió. Pero aún así, pues él no llegó a ver a las 12 tribus, Abraham no las llegó a ver, pero creyó en esa promesa. El problema es que ya una vez que tenés al primero y tenés la fe, por aquí va la promesa. Yo no sé dónde va a llegar, no sé, mi ojo humano no lo van a ver, pero por ahí va la promesa. Le creyó y por esto alcanzó la promesa. Ahora, es difícil humanamente, por supuesto, pero es necesario. Miren, cuando alguien les diga a ustedes, pero ¿para qué es eso de la iglesia? ¿Para qué es eso de la iglesia? Entonces, ahí donde usted le dice, para ejercitarnos en la fe, para motivarnos a la fe. En realidad, cuando estamos aquí, hermano, no es malo que conversemos, no es malo, pero también es importante tomar el tiempo para orar el uno por el otro. Hermano, yo no sé, la verdad que la semana pasada no vine porque, no sé, no me siento de buen ánimo.
Hermano, cobre fuerza, oremos a Dios para eso, para que usted se anime. Hermano, me he sentido como bajo en ánimo porque le he estado pidiendo a Dios por esto y no me ha contestado. Sigamos confiando, hermano, sigamos orando, motivémonos. Dice la palabra de Dios, también lo dice en Gálatas, motivémonos al amor y a qué cosa, y a la buena obra, que nos motivemos. Ustedes me motivan a mí y yo los motivo a ustedes. Ese debería de ser la práctica en la iglesia. ¿Me entiende? Hermano, yo tengo, no sé, siento que la economía está incierta o cualquier otra cosa que lo preocupe. No, oremos por eso, hermano. Dios es fiel, Dios va a proveer. Para eso es la iglesia, para que nos podamos confortar, para que nos podamos animar. La otra parte también es importante, la social, disfrutar un tiempo juntos y todo esto. No lo descalifico, claro que es muy importante. Pero el primer sentido es aquí mismo, orar el uno por el otro, hablar el uno con el otro, buscar sabiduría, motivarse los unos a los otros. Esa es la palabra de Dios, el hierro es el que afila el hierro. Y eso sucede aquí, debería de suceder aquí, ¿verdad? Es importante que todos lo veamos de esta manera. Entonces, perdón, pregunte, hermano Rafael. Sí. Diga. Es con relación al espíritu. Ujú. Que el espíritu, cuando uno muere, Oh, el Señor sí. coge el espíritu porque Él fue que nos lo dio. Ujú. Cuando Cristo murió en las cruces, Sí. el espíritu de Cristo se fue hacia el Padre o al seno de Abraham. No, hermano. O lo que puedo entender, el espíritu de Él se fue a lo más profundo de la tierra y les predicó a la gente que no conocieron, Claro. que murieron y que no conocieron nada Ujú. en ese tiempo de Él. Claro. Sí, eso es lo que sucedió, eso es lo que dice la Escritura, hermano. No caiga en este error que mucha gente piensa que es que es una el pregunta. cuerpo estuvo en la tumba, era por 3 días haciendo Sí, nada. Ok. No, él inmediatamente dice, descendió a las profundidades de la tierra y predicó a los espíritus de desobediencia, espíritus los cuales no creyeron cuando vino el diluvio y se los llevó a todos, Ok. ¿verdad? Entonces, no, hace el énfasis de ver, no podemos, de nuevo, por esto les estoy diciendo, no podemos ver a Jesús en la misma dimensión humana. Ok. Pero el ejemplo que tenemos que tomar, por ejemplo, es el de Pablo. Pablo decía, estoy en estrecho, dice, porque humanamente quisiera estar con la iglesia y comunicar frutos que sean de bendición para todos, pero personalmente, dice Pablo, yo quisiera estar ausente al cuerpo, pero presente al Señor. Al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Es mi muerte, me va a desconectar, yo me voy al Señor. Y le decía eso también para consuelo a la iglesia, para que la iglesia no se entristeciera. Una vez que morimos, el espíritu va a Dios y el cuerpo y el alma quedan en el sepulcro. Ok. En el caso de Cristo eso no sucedió Eso no simplemente sucedió. Su espíritu quedó igualito ahí. porque Él es Dios. Y Él Él es dijo, Dios. yo tengo poder para poner mi vida Vida. y tengo poder para volverla a tomar. No Ok. crea en lo que dicen los musulmanes, que es que no No. murió. Eso no es cierto. La lanza que lo Sí, traspasó claro. acabó con la vida humana, pero no pudo acabar con la vida divina y eterna de Él como el Hijo de Dios. Ok. ¿Verdad? Esto para que lo comprendamos Sí. correctamente. Bueno, punto número 3 y último. Vamos a ver que por la paciencia Abraham alcanzó la promesa. ¿Y por qué se nos enseña la paciencia? Porque todos nosotros tenemos que tener paciencia los unos con los otros y paciencia para esperar las promesas de Dios, ¿verdad? Dice que tenemos también en Jesús una segura y firme ancla. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Los hombres te dicen, yo te juro por Dios. Dice que es malo andar jurando por Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Nos enseña en Santiago. Pero la costumbre cultural de la gente dice, yo te juro por Dios, dice. ¿Por qué? Porque Dios está más alto. Es como un juez que juzga la verdad de los hombres. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia. Hay gente que cuando le dicen, yo te juro por Dios, dice, ok, ya no discuto más, está bien, ya lo juraste por Dios, ¿verdad? Aunque dice la palabra, como le repito, no se debe jurar por Dios, ¿verdad? Dice, el fin de toda controversia, el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante
más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué significa que el consejo de Dios es inmutable? Hermano, no hay nada que impida el cumplimiento de la voluntad de Dios. Óigame bien, no hay nada. A nosotros se nos ha enseñado casi de una manera blasfema y hereje, que es que yo orando puedo cambiar la voluntad de Dios. Eso no existe. Por favor. En la enseñanza de Jesús en el padecimiento en Getsemaní es para eso. Si el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, oró al Padre diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, debe de ser un ejemplo para mí, para poder decirle a Dios, Dios, yo quisiera que las cosas fueran así, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces dice aquí, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Dios mismo y qué más. Gracias, su palabra. No cambia. Los hombres queremos cambiarla, pero esta palabra Dios no la cambia, ya la dio. Por eso es que esto tiene valor para nosotros, por dos cosas inmutables, dice. La cual, dice, esta fe de saber que Dios es inmutable y no cambia, y que su palabra es inmutable y no cambia, dice, esta esperanza, dice, no, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Por qué el espíritu no necesita un ancla y por qué el cuerpo no necesita un ancla, sino que el alma? Porque el alma es el lugar de la conciencia del yo. Hermano, cuando usted está deprimido, entiéndalo, el primer padecimiento es de su alma. Es yo me siento triste. Y los médicos dicen, no, es un desbalance hormonal, es un desbalance de vitaminas, un desbalance, todo es desbalance, pues, pero el asunto es que las cosas no están bien. Pero es el alma, es el yo el que se duele, ¿verdad? Entonces dice que cuando yo esté en esa desesperanza, recuerde que en Cristo yo tengo una ancla. ¿Qué es un ancla, hermano? Cuando usted tira el ancla del barco, hermano, ese barco le da la ola, le da la tormenta, lo puede hundir el agua, pero se queda donde está anclado. Y a veces para nosotros, se los digo, cuando yo padecí mi depresión bien fuerte, yo les digo, yo estas palabras, y no las digo para admiración, que despertar admiración de nadie, se los dije al Señor, Señor, si me voy a hundir, que me hunda en ti. Si mi vida se va a hundir, que me hunda, que me quede aquí contigo. O sea, así se lo pedí al Señor. Porque la verdad es, ¿qué otro lugar tenemos? Dice, ¿a quién iremos? Dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién voy a ir yo sino a Dios? ¿A quién iremos? Entonces, cuando en nuestra alma tengamos esa preocupación, esa angustia que surge de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, hermanos, recordemos que en Cristo tenemos un ancla para nuestra alma, que nos ayuda a mantenernos en el lugar donde estamos. A veces no es que somos constantes, es que Dios al sostenernos permite que seamos constantes. Dice aquí, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué significa que penetra hasta dentro del velo? ¿Quién se acuerda dónde estaba el velo? En el santuario. Y el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo habitaba ¿qué cosa? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo allí entonces? Esta ancla no es que está sujeta a la roca, no es que está sujeta a la tierra, porque la roca y la tierra se desplazan, se mueven. Esta ancla traspasó el velo y está anclada en Dios. Tu vida, mi vida está anclada en Dios. Y no importan los problemas que vengan, si nuestra salud se deteriora, cualquier cosa que pasa, si entendemos que el ancla de nuestra vida está agarrada de Dios, mi amado hermano, no hay cosa en la creación que la mueva. Ni Satanás puede. Nada. Dice aquí,
tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró, ¿por quién? Por nosotros. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Es decir, ahora la imagen es, trascendió a una vida eterna de nuevo, era eterno antes y ahora que dejó el cuerpo humano, trascendió a una vida eterna, es el precursor de nuestra resurrección. Dice, hecho sumo sacerdote para siempre, ya no muere. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Verdad? Un sacerdocio que no es el sacerdocio humano de Leví, que por la muerte se sustituyen unos a otros. Se los decía hace un par de semanas, si Cristo no viene antes y a mí me toca morir, ustedes tienen que elegir otro pastor que siga predicando hasta que Cristo venga. El sacerdocio de los hombres cesa por la muerte, pero por cuanto Cristo ya no muere, su sacerdocio para nosotros ¿cómo es? Eterno, eterno. Y la salvación que hoy logra por su intercesión para con nosotros, delante de Dios, permanece para siempre. En el próximo capítulo vamos a estudiar cómo este orden de Melquisedec implica la divinidad de Cristo, ¿verdad? Siendo Dios. Para terminar, solamente quería recordarles lo que dice ahí la Escritura acerca del ancla, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, dice la palabra de Dios, donde Jesús entró por nosotros. El Señor entró por nosotros, por lo tanto, así como Él vive para siempre, hermano, así como Él resucitó entre los muertos, también nosotros resucitaremos. Vamos a orar. Oh, perdón, diga, hermano. Hable ahí en el micrófono, hermano, diga. Oh, sí, ok. Está bien, hermano. Sí, vamos a orar. Bueno, vamos a quedar despedidos y le voy a rogar que también oremos por nuestra hermana Amparo, ¿verdad? Que tuvo una caída, ¿verdad? Que todo esté bien. Esperamos que mañana, hermana, pueda ir al médico y el médico pueda verla. Y ojalá que no encuentre ningún problema, ¿verdad? Con la caída que tuvo nuestra hermana Amparo. Oremos entonces. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En esta mañana pedimos de tus misericordias y de tus bondades sobre nuestra hermana Amparo. Señor, te rogamos que esta caída lamentable que tuvo el día de hoy en la mañana, Señor, no haya causado ninguna fractura, ninguna lesión. Que el dolor que hay en su cuerpo, Señor, tú lo hagas sanar, Señor. Que tú el día de mañana le des sabiduría a los médicos para que puedan atenderla y puedan encontrar, Señor, la dolencia que la queja y puedan atenderla, Señor. Que todo esto pase para tu gloria y para tu honra, Señor. Y esta mañana te damos gracias por la palabra que hemos tenido delante de nosotros, Señor. Tu palabra es verdad. Y como tú lo dijiste, Señor, en Juan 17, que podamos ser santificados en tu palabra, que es verdad, Señor. Ayúdanos a conocer la verdad, Señor, porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que donde quiera que Él les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús, así lo haga. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a quedar despedidos con las alabanzas, ¿verdad? Y el próximo domingo, por favor, no se olvide, vamos a tener, ¿verdad?, la cena del Señor. Así que a todos y cada uno, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a darle dos alabanzas hermosas al Señor.